Libro de Apocalipsis, capítulo 13, vamos a leer el verso 1 al 4, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, con la ayuda del Señor, amén. Dice la escritura: me paré sobre la arena del mar, leamos todos. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la cabeza que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Amén. Gloria a Dios. ¿Puede sentarse, amados hermanos? Este capítulo forma parte del capítulo 12, donde se relata la persecución al pueblo de Dios por los autores intelectuales de esta persecución, que son Satanás y sus demonios. Está unido al capítulo 12. Sabemos que los capítulos, los versículos bíblicos fueron añadidos después. Se cree que fue en el siglo XII donde se hizo esa distribución en el Nuevo Testamento de capítulos. De hecho, los papiros en griego se escribían todos sin espacio, sin signos de puntuación. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y este capítulo forma parte del capítulo 12, y pues relata la persecución del pueblo de Dios, pero en este caso por los autores intelectuales, Satanás y sus demonios. El capítulo 13 revela los autores materiales de esta persecución sangrienta que va a ocurrir después de la mitad de la gran tribulación. Y en este caso son 2 bestias, una sube del mar y otra bestia sube de la tierra. El término bestia no significa que son 2 animales o 2 monstruos, sino son 2 seres humanos que actúan como bestias. En el libro de Daniel, capítulo 4, verso 16, Nabucodonosor, dice la Biblia, que su corazón fue mudado al de una bestia, dice Daniel 4, 16. Estoy hablando del último líder político que va a gobernar el mundo y el último líder religioso que va a gobernar la última religión de la tierra. Estoy hablando del anticristo y del falso profeta. Juntamente con el diablo, estos 2 seres humanos serán o conformarán la tríada satánica. Amén. El diablo representa pues al Padre, el anticristo al Hijo, y el falso profeta representará al Espíritu Santo. Amén. Entonces alabamos al Señor. El tema del anticristo fue predicado por los apóstoles. De hecho, usted lee el libro de Tesalonicenses, segunda carta de Tesalonicenses, Pablo les dice a ellos: esto os enseñaba cuando estaba con vosotros. Amén. Es decir, ellos estudiaron la profecía de Daniel 7, donde se menciona por primera vez a este líder que va a gobernar el mundo. Amén. Y que estaba escrito como un cuerno pequeño, Daniel capítulo 7, verso 8, que va a atacar a todos los santos en la tierra, capítulo 7, verso 21. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Aparte, Daniel habla también de la confederación de reyes, amén, que van a centrar su poder en el anticristo, que es el último poder mundial. Daniel 7:24 habla de esos 10 reyes que van a gobernar el mundo, y ya están, amén, pero están escondidos, están en lo oculto, amén, porque ellos gobiernan el mundo, ellos se apropiaron. Y a mí se me abrieron los ojos cuando empiezo a estudiar los libros que no tienen nada que ver con religión ni con teología. Y estoy hablando de los libros de Cristina Martin, una española, tiene un doctorado en investigación, y su proyecto de grado en doctorado fue la investigación sobre el Club Bilderberg, que fue fundado en el año 1950 y donde acumula
los planes, es decir, la élite mundial se reúne cada año y tiene sus reuniones en el Club Bilderberg, en el Foro Mundial Económico, pero también reuniones secretas donde planean qué es lo que van a hacer. De hecho, la revista The Economist, que es británica, los dueños son los Rothschild, que son una familia, es una cabeza, es un rey que gobierna en el mundo, los Rothschild. Esa revista The Economist muestran los planes de ellos para cada año y todos esos planes se cumplen. De hecho, en esa revista aparece Donald Trump y esa revista sale, la de los planes para el 2026 salió en noviembre y en noviembre están todos esos dibujos y aparece Donald Trump, amén, con petróleo y aparece una mano así, pero con una esposa atándolo, amén. Y obviamente uno no lo comprendía en noviembre, pero en enero, el 3 de enero, supimos que ese que levantaba la mano así, empuñando el comunismo, fue apresado. Amén. O sea, todo lo hacen ellos de acuerdo a sus planes. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Daniel vio esa confederación de 10 reyes, vio a ese cuerno pequeño. Por tal razón los apóstoles estudiaron el tema del estudiaron el tema del anticristo y el apóstol Juan lo predicó. Primera carta de Juan 2:18 dijo: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. En términos canónicos, el primero en darle definición de anticristo fue el apóstol Juan. Amén. Pablo también predicó acerca de ello. En 2 Tesalonicenses 2:5 dice: no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto sobre el anticristo, sobre el inicuo. Y Pablo duró 3 semanas en Tesalónica. Usted lo puede leer en Hechos capítulo 17, que fueron 3 días de reposo. En los días de reposo iba y predicaba en la sinagoga, pero entre semana se reunía con los hermanos y enseñe la palabra. ¿Cuántos adoramos al Señor? Lamentablemente esa hambre y esa sed de Dios se ha perdido en la iglesia evangélica. Amén. Y más se irá perdiendo, porque como en los días de Noé, así también serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Recuerde que Noé era profeta, era hombre de Dios, mas sin embargo solamente tenía una congregación de 3 hombres que eran sus hijos y 3 nueras y su esposa. Amén. A ese punto llegó y a ese punto estamos llegando. Amén. Porque ya el mismo pueblo de Dios no quiere obedecer a Dios, le da más placer a la carne y no quiere oír palabra de Dios. Cuando yo me convertí, amados, si el pastor hubiese dicho lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, culto, ahí yo hubiera ido. Amén. De hecho, yo iba los lunes, iba los martes, iba el jueves, iba el sábado, iba el domingo. Mi mamá es testigo que está acá. Alabanzas al Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y vivía en Florida Blanca, por supuesto, y me iba predicando en buses y regresaba predicando en buses. Hoy se ha perdido ese fervor, amados hermanos. Alabanzas al Señor, porque es la apostasía. Estamos en el tiempo final. Amén. Pablo usó Daniel 11 del 36 al 37 como fuente de información sobre el anticristo para hablar de la adoración universal hacia este hombre. Segundo Tesalonicenses 2:4 lo dice, que se hará pasar por Dios. Amén. También explicó que vendría bajo el respaldo del diablo, segunda de Tesalonicenses 9 al 10, y tomó como fuente Daniel 8 del 23 al 24. Todos estos puntos van a quedar en el libro, usted va a tener tiempo para leerlo y para buscar todos esos textos. Pablo habló sobre la destrucción del anticristo, que no será por mano humana, como lo dice Daniel 7:11. Será quebrantado, Daniel 8:25 dice, será quebrantado, aunque no por mano humana. Daniel 7:11 dice, mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 2:8, inicuo cuyo advenimiento es por obra del diablo, dice, el cual el Señor matará con el espíritu con el resplandor de su venida. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos adoramos a Jesús?
Hoy vamos a hablar unos detalles de cómo será el anticristo. Pero volviendo al contexto del capítulo 12, recordamos que Satanás es lanzado de su cuartel general que usó por milenios, que son las regiones celestes, que Pablo dijo que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra esas huestes de maldad en las regiones celestes. Amén. Y de allá va a ser lanzado por Miguel y sus ángeles. Amén. Va a atacar a Israel, va a atacar a los santos. Ahora va a manifestar directamente al mundo a través de este último instrumento demoníaco, el anticristo. Aquí en el capítulo 13 hay 7 descripciones del anticristo. Hoy vamos a tomar solamente 4 descripciones. Primero, será la última obra de Satanás, el verso 1. Segundo, va a recibir toda la autoridad de Satanás, capítulo 2. Tercero, va a buscar su propia gloria. Y cuarto, buscará su adoración mundial. Amén. La otra semana hablaremos sobre el verso 5 y 6. Será el más grande, arrogante y blasfemo del mundo. Amén. El verso 7 será el más grande perseguidor de santos. Y el verso 8 al 10, el más grande dictador de la historia humana. ¿Cuántos alabamos al Señor? El verso 1 será la última obra de Satanás, el anticristo. Amén. La última obra de Satanás. Invito a los hermanos que están en línea que compartan el link. Es que me toca estar pendiente porque a veces se corta la transmisión. Amén. Bueno, vamos a leer el verso 1, versión Reina Valera. Dice: me paré sobre la arena del mar. Esa frase no está en el griego. Me paré sobre la arena del mar. De hecho, la frase que está desde el griego, bueno, la Reina Valera tiene sus errores en traducción, pero la Biblia Las Américas dice como la dice la versión griega. Dice: el dragón se paró sobre la arena del mar. ¿Cuántos alabamos al Señor? Esta frase está ausente en la Reina Valera 60. Aquí presentan esa Juan, pero la Biblia no dice que Juan es el que se para. La versión griega, la original, dice el dragón. Amén. Inclusive hay algunos manuscritos que esta frase, el dragón se paró sobre el mar, está en el capítulo 12, verso 7. El último versículo, verso 17, perdón. ¿Cuántos adoramos al Señor? Recordemos que el dragón es arrojado de las regiones celestes, cae a tierra con gran ira para perseguir a la mujer o al pueblo de Israel, que la mujer que había dado luz a su hijo y fue arrebatado para el trono de Dios, se llena de ira para hacer guerra contra los santos, la descendencia de la mujer. Por esa razón se para sobre la arena del mar. El mar, en términos bíblicos, aunque Juan simplemente ve una escena, como si fuera una película, amén, Juan no interpreta el Apocalipsis. De pronto sus discípulos que estuvieron alrededor de él les diría qué significaría alguna de esas metáforas o figuras que presenta el libro de Apocalipsis. Juan simplemente relata lo que él ve, amén, y ve al dragón que se para sobre la arena del mar, amén. El mar, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 28, la arena del mar representa a la humanidad incrédula. Apocalipsis 28 dice que al final del milenio saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, el número de los cuales es como la arena del mar. Quiere decir de que Satanás se va a parar o va a estar por encima, controlando al mundo incrédulo directamente. Amén. El dragón cae del cielo, no permanece en ese lugar, se traslada a la arena del mar sobre las multitudes de seres humanos irredentos, impíos, incrédulos, y lo hace con un solo objetivo: para hacer surgir
de esa arena del mar un representante, amén, alguien que lo represente físicamente en la tierra, y es el anticristo. Veamos la parte B del verso 1, el ascenso del anticristo. La versión Reina Valera dice: y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Amén. Y vi subir del mar una bestia. ¿Cuántos adoramos al Señor? Del mar, es decir, de donde se para el dragón, hace subir la bestia por encima de todos. Aunque debemos entender que el anticristo ya está operando en el mundo, en la gran tribulación. En Apocalipsis capítulo 6 se presenta ante el mundo como ese conquistador, ese jinete montado en un caballo blanco con una corona y con un arco, dice la Biblia. Y se le fue dado una corona y salió venciendo para vencer. Recuerde también en Apocalipsis 11:7 que el espíritu del anticristo, que es un demonio que ha estado preso en el abismo, subirá para hacerle guerra a los 2 testigos. Quiere decir de que el anticristo ya va a estar en la tierra poseído por ese demonio. ¿Cuántos adoramos al Señor? Pero ahora Satanás, a la mitad de la gran tribulación, se encarga de hacerlo subir por encima de toda la humanidad, no como rey, amén, sino como Dios, para que usted entienda. Apocalipsis 6 lo presenta como rey, como conquistador, amén, sobre toda la humanidad. Pero Apocalipsis 13:1 lo hace subir como Dios, amén. Y aquí hoy vamos a ver cuál es la estrategia que usa para deificar a este hombre y que la humanidad lo adore. ¿Cuántos adoramos al Señor? Lo va a presentar en la tierra como el superhombre de entre las naciones. Alabanzas al Señor. Amén. Vamos a leer el verso 1c. Dice, veamos lo que tenía esta bestia. Dice la Biblia, tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Alabanzas al Señor. 10 cuernos y 7 cabezas. Es decir, esta bestia sube, y cuando sube, sube con 10 cuernos. Recuerde que Juan está viendo una visión. Ve una bestia con 10 cuernos y 7 cabezas. Amén. Estas 7 cabezas y estos 10 cuernos los tiene el mismo diablo. Usted va a Apocalipsis capítulo 12, verso 3, dice: y el dragón escarlata tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Amén. Los 10 cuernos, ¿quiénes son? ¿Y quiénes son las 7 cabezas? Bueno, Apocalipsis mismo interpreta, el ángel le interpreta al apóstol Juan. Vaya usted al capítulo 12. Santo Jesús. Aleluya. Ok. Ahora sí continuamos. Gracias por la paciencia, amados. Amén. Como que el enemigo no quiere que hable este tema. Amén. Siempre me da problemas. ¿Cuántos adoramos al Señor? Vi subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Esos 10 cuernos y 7 cabezas le pertenecen al diablo, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, verso 3. Mire, se fue la señal. Ay, Señor bendito. Tengamos paciencia, amados hermanos. Volvió. Está dando problemas. Amén. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Vamos a Apocalipsis capítulo 17, 12, como el ángel le interpreta a Juan sobre esas 7 cabezas y esos 10 cuernos. Apocalipsis 17, 12 dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Amén. Que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Es la misma visión que ve Daniel en el capítulo 7. Esa confederación de 10 reyes. Los 10 cuernos son 10 reyes.
Son las 10 personas más poderosas del mundo. Amén. Los dueños de todas las riquezas y de todo el poder mundial. Amén. En el libro de Christina Martin, Los amos del mundo, ella hace una investigación y se da cuenta de que ellos están en el mundo ocultos. Tan ocultos están que ellos son los que controlan todos los medios de comunicación. Entonces la revista Forbes solamente presenta unos multimillonarios que realmente no son los multimillonarios del mundo, como Elon Musk, como Bill Gates, como Mark Zuckerberg y otros, inclusive los dueños de petroleras, los dueños de, muchos que son ricos, pero no lo son. Sus empresas, si usted va a Yahoo Finanzas, se dará cuenta que esas empresas no pertenecen a ellos. Los mayores accionistas de esas empresas, por ejemplo de Elon Musk, sus mayores accionistas son unas corporaciones económicas, financieras, que tienen el poder a nivel mundial, como Vanguard Group, como State Street, como BlackRock, y los dueños de esas empresas, de esas corporaciones financieras, están entrelazadas, y ellos se esconden, y son las 10 familias más poderosas del mundo, y son judíos. Amén. Para que usted se dé cuenta. ¿Cuántos adoramos al Señor? De hecho, el libro de Génesis menciona que el anticristo viene de la tribu de Dan. Amén. De hecho, el Señor Jesús dijo en Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a este recibiréis. Y el pueblo de Israel va a recibir a este líder mundial como su Mesías. Amén. Y obviamente que no va a ser un gentil, un goyín, sino un judío. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Las 7 cabezas son 7 reyes que han conquistado el mundo en la historia humana. Amén. Son las 7 únicas personas a las cuales el diablo les ha entregado en un momento de la historia humana los reinos del mundo. Recuerde, en la tentación, Lucas 4, del 5 al 7, el diablo le muestra al Señor todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dice, todo esto te daré porque a mí me ha sido dado, y a quien quiero se lo doy, si tú postrado me adorares. Amén. Y han habido solamente 7 reyes a los cuales el diablo les ha entregado todos los reinos del mundo. Amén. ¿Y quiénes son esos 7 reyes? Vamos a Apocalipsis 17:10. Son 7 reyes. Estamos hablando de las 7 cabezas. Los 10 cuernos son los reyes de la última confederación mundial que son presentes. Y las 7 cabezas son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Los 5 reyes que ya han caído para la época de Juan eran, primero, el rey de Egipto. Amén. Segundo, el rey de Asiria. Tercero, el rey de Babilonia. Cuarto, el rey de Medo-Persia. Y quinto, el rey de Grecia. Amén. Les reitero, los 5 reyes que ya habían caído para el tiempo de Juan era Egipto, amén, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia, los 5. ¿Cuántos adoramos al Señor? Y para la época del apóstol Juan dice, uno es. Para la época de Juan era Roma, el que estaba vigente, y que sería el 6º. Y la séptima cabeza, porque son 7 cabezas, sería el último rey, que sería el anticristo. El otro aún no ha venido, dice Apocalipsis 17:10. Aún no ha venido, para la época de Juan no había venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, es necesario. Amén. Porque si durara más, destruiría el mundo. Amén. Solo 7 años. Satanás le va a dar al anticristo todas las estrategias de conquista, destrucción y gobierno para la toma mundial. Amén. Tenía 10 cuernos,
7 cabezas. Amén. Los 10 cuernos, el anticristo va a tener el control de esos 10 reyes que gobiernan el mundo. Amén. Y tendrá la mentalidad que tuvieron esos reyes. El rey de Egipto, el rey de Asiria, el rey de Babilonia, el rey de Medo-Persia, el rey de Grecia. Amén. Tendrá, y el rey de Roma tendrá toda esa mentalidad. ¿Cuántos alabamos al Señor? Tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Es decir, este anticristo va a tener todas las estrategias de conquista, destrucción, gobierno y sometimiento de todos esos 7 imperios que obviamente persiguieron y subyugaron a Israel: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y la última confederación. ¿Cuántos alabamos al Señor? El anticristo tendrá la capacidad de los 7 cerebros que gobernaron esos 7 imperios. Imagínense. Amén. Obviamente, pero enfocados en hacer el mal, de conquistar el mundo y entregárselo al diablo. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? Y dice, y en sus cuernos había 10 diademas. Amén. En sus cuernos, cada cuerno tenía una diadema. Las diademas, por supuesto, son coronas. Amén. Quiere decirte que esos 10 reyes tendrán coronas o estarán gobernando, o su gobierno estará vigente para el tiempo del anticristo. Es decir, Satanás le va a entregar al anticristo la última confederación mundial de reyes. Daniel 7:24 habla de los 10 cuernos y el diablo se los entregará reinando y en victoria. Verso 12 de Apocalipsis 17 dice: por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Cuando se refiere a una hora no se refiere a 60 minutos, se refiere al tiempo de gobierno del anticristo, que serán 7 años. Amén. Y en sus cabezas, vamos a terminar el verso 1, dice, y en sus cabezas habían nombres blasfemos, dice Biblia de las Américas. La versión Reina Valera dice, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La versión griega la dice mejor Biblia de las Américas, nombres blasfemos. La Reina Valera la dice en singular, nombre blasfemo. Lo dice un nombre blasfemo, singular. Mientras que la griega y la Biblia de Américas habla de nombres blasfemos. ¿Cuántos alabamos al Señor? 7 cabezas con nombres blasfemos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decirte que los nombres blasfemos fueron los nombres o los títulos divinos que estos 7 reyes se atribuyeron en su época de gobierno. Amén. Por ejemplo, para el tiempo de Faraón, que reinó Egipto y gobernó y subyugó a Israel, los faraones se consideraban y se ponían un título. Amén, que era el título de dioses vivientes. En Asiria, los reyes eran identificados con otros títulos divinos. Por ejemplo, el rey de Asiria se identificaba con el título de pastor designado por los dioses, o el Señor de todas las naciones. Amén. En Isaías 10, del 12 al 15, habla acerca de esa descripción. En Babilonia, Nabucodonosor se atribuyó el título de Rey de Reyes. Amén. Rey de Reyes. De hecho, Nabucodonosor tenía otro título que se llamaba el Gran Constructor. Ese es el título que los masones usan para su Dios, el Gran Constructor. Amén. Y por eso aparece la escuadra y la regleta como símbolo de los masones. Amén. Porque los constructores utilizan esa herramienta para tomar medidas. Amén.
Y Nabucodonosor se atribuyó ese título, el gran constructor. Recuerde Daniel 4:30, cuando Nabucodonosor se enorgullece y mira a Babilonia desde su palacio y dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado o construido? El gran constructor. Amén. Entonces alabamos al Señor. También había otro título en Babilonia, el elegido de Marduk. En Medo-Persa no se edificaban, pero sí exigían honra divina. El título que ellos se ponían era blasfemo también delante de Dios. Se llamaba la sombra de Dios en la tierra, o el Señor de pueblos y lenguas. Amén. En Grecia, cuando vino el gobierno de Grecia, ellos sí se deificaban en vida. Los títulos de los reyes en Grecia eran, por ejemplo, Alejandro Magno se puso un título llamado el hijo de Zeus, o el Dios supremo. Amén. También se colocaban otro título, por ejemplo, Antíoco IV Epífanes se puso el título de Dios manifestado, se creía Dios. Amén. Los otros reyes, como los soteres, eran llamados soter, que viene del griego soter, que significa Salvador, o inclusive Curios. El título atribuido Pablo se lo atribuyó al Señor Jesucristo. Curios, que significa Señor. Amén. Entonces alabamos al Señor. En Roma los césares se atribuían títulos blasfemos: el divus, como Dios, o el Hijo de Dios, el divi filius. Amén. Eso es latín. O el pontifex maximus, o el pontífice máximo, los césares. ¿Cuántos adoramos al Señor? Esto quiere decirte que el anticristo dice: y en sus cabezas, él vio esa bestia con 7 cabezas, y en sus cabezas tenía nombres blasfemos. Esto quiere decir, amén, que el anticristo se va a atribuir esos títulos, amén, o algunos otros, y probablemente lo va a exhibir públicamente en sus coronas. Usted vea al señor Donald Trump con una gorra que dice Make America Great Again, MAGA. Make America Great Again. Amén. MAGA. Eso es un título. Amén. Entonces ya estamos acostumbrando a ver a los presidentes con un eslogan, con un título en su cabeza, y lo estamos normalizando. ¿Cuántos alabamos al Señor? Probablemente este líder mundial publicará en sus coronas esos títulos que ante los hombres son llamativos, pero ante Dios son blasfemos, porque no le pertenecen a ningún ser humano, le pertenecen al Señor. Él es el Hijo de Dios, Él es el Rey de Reyes, Él es el máximo pontífice, el único, el puente entre Dios y los hombres. Aleluya, qué bueno es el Señor. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Veamos la semejanza y la autoridad del anticristo, verso 2, la semejanza. Y la bestia que vi era semejante a. La bestia que vi era semejante a. Alabanzas al Señor. Juan ve un animal, ve una bestia, y él no la identifica con un tipo de animal, sino diferente, una combinación de varios animales, de leopardo, oso y león. Amén. La ve y dice: este es como un leopardo, pero también como oso, como león. Extraño, ¿cierto que sí? Amén. El libro de Daniel aparecen estas 3 bestias en el siguiente orden: león, que significa el gobierno de Babilonia; oso, que significa los medo-persas; y leopardo, que significa Grecia. Ahora Juan la ve semejante a un leopardo, oso y león, a la inversa. La razón por la que Juan ve por el Espíritu a esta bestia y sus características, la identifica inversa o en retrospectiva, lo hace es porque Juan está viendo cronológicamente hacia el pasado, mostrando las principales características de los imperios.
Grecia, Medo-Persia y Babilonia. ¿Cuántos alabamos al Señor? Dice que la vio semejante a un leopardo. ¿Y por qué la vio semejante a un leopardo? Porque el Señor quería que usted y yo entendiéramos qué significaba eso, leopardo. Pues leopardo es una referencia a la tercera bestia que vio Daniel en el capítulo 7, verso 6, que era el rey de Grecia. Y la característica principal de un leopardo es su rapidez, su agilidad, su astucia, muy característico del imperio griego. Es decir, que la apariencia de este hombre del anticristo ante el mundo será la de un conquistador, amén, que sube con demasiada rapidez, con agilidad, con astucia, como lo hace un leopardo. Característica de Alejandro Magno, que a sus 33 años conquistó el mundo conocido de aquel entonces. Fue rápido en sus conquistas, rápido en sus batallas, rápido en tomar reinos, gobiernos. Amén. Nosotros alabamos al Señor. Quiere decirte que este hombre va a ser rápido en conquistar el mundo. Suena la trompeta, la iglesia parte, los pocos que se van, porque no serán muchos, amén, y este hombre rápidamente hace movidas a nivel político, económico, sociológico, de todas las áreas, y ¡pum!, se corona como rey. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Las manchas del leopardo simbolizan la diversidad cultural del imperio. Amén. Y eso es lo que estamos viendo hoy, la diversidad. Recuerden, las manchas del leopardo tiene manchas, esa significa diversidad de ese imperio. Y eso es lo que se promueve hoy en el mundo, la diversidad. Amén. Por eso se debe aceptar los 112 géneros que las Naciones Unidas reconocen en la sociedad. Es decir, ya no se reconoce al hombre y la mujer solamente, también están los no binarios, los binarios, los transgéneros, están los transespecies, los etcétera. Inclusive están los incapacitados. Puede usted imaginarse, transincapacitados, que hay gente que dice, yo siento que soy cojo, y se manda a amputar una pierna porque él ha sentido que él es cojo, o manco, o tuerto. Y como está también estamos en el transhumanismo, que quieren, y de hecho esas películas que se promovieron en los años 60 y 70, como el hombre nuclear o la mujer biónica, promovían el transhumanismo, es decir, insertar partes tecnológicas en el cuerpo humano para perfeccionar el ser humano, de darle la habilidad de un ojo biónico, una mano biónica, una pierna biónica, y nosotros de pelados crecíamos con esas ganas de que algún día nos cortaran un brazo, una pierna, y nos pusieran un brazo y una pierna biónica para correr como el hombre o la mujer nuclear y la mujer biónica. Ya el diablo venía tratando, ¿cierto que sí? Amén. Y ahora con las identidades de género, más todavía. Alabanzas al Señor. La bestia que vi era semejante a un leopardo. O sea, ese gobierno del anticristo será un gobierno de la diversidad. Y así como lo vimos acá en Colombia, que el ministro de Igualdad fue un actor pornográfico, ahora es un indio, luego otro fue un loco, un drogadicto, etcétera, porque hay que darle diversidad, hay que darle oportunidad. Este es un mundo loco, amados hermanos, amén. Juan la vio como un leopardo, le vio manchas y lo vio como un leopardo, pero sus pies eran como de oso, amén. Y cuando ve Juan los pies y lo relaciona a las de un oso, amén, simboliza la fuerza y el dominio aplastante sobre sus enemigos, característicos de los reyes de Medo-Persia, de acuerdo a Daniel 7:5, que es la segunda bestia, el oso. Amén. Y ellos donde pisaban, aplastaban. Amén.
fuerza y dominio, es decir, creaban leyes que eran aplastantes. Por ejemplo, usted lee el libro de Esther 3, del 12 al 13, como ¿cómo es que se llamaba el enemigo de Mardoqueo? Amán, que hizo firmar una ley que para el día tal, mes tal, hora tal, todos los judíos iban a ser muertos, le iban a confiscar todas sus propiedades. Esa ley va a ser hecha, amén, y aprobada por las Naciones Unidas, por los Estados americanos, por la OEA, por todas las instituciones a nivel mundial, y va a ser impuesta en el mundo. Y no van a ser los judíos, sino los cristianos evangélicos que se queden del arrebatamiento, para que ese día cualquier persona los pueda matar y quedarse con todas sus propiedades. Por eso cuando Juan ve los pies del anticristo, los ve como de oso, aplastantes. En Daniel capítulo 6, verso 8, los sátrapas hicieron un edicto y lo hicieron firmar al rey para que nadie pudiese orar a otro Dios fuera del rey, y no podía ser revocado conforme a la ley de Media de Persa, no podía ser abrogado. Y así va a ser el anticristo, sacando leyes que no podrán ser abrogadas. Amén. Por eso, amado hermano, prepárase, conságrase, busque del Señor. Digo, preparémonos, busquemos del Señor para irnos de este mundo, salir de este mundo. Hoy vemos a una iglesia distraída, entretenida, y así la quiere el diablo, y así la quieren los carnales. Pero cuando suene la trompeta, sorpresa para todos aquellos que ya ni hablaban de la venida del Señor, ni alertaban al pueblo. Ay, Señor. Sus pies como de oso. Las decisiones o pasos que va a dar este hombre serán de peso, estables, como fueron las de Medo-Persia. Serán irrevocables, no se podrán abrogar. Amén. Pero luego Juan dice: la vi como un leopardo, pero sus pies como de oso y su boca como de león. La boca del león es grande, amplia, representa a la primera bestia que ve Daniel en el capítulo 7, que es Babilonia, el rey Nabucodonosor exactamente, que tenía también una boca grande, era bocón, blasfemo. Daniel 9, 24, del 29 al 30, dice que él habló y dijo: no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y la gloria de mi majestad. Amén. Es decir, se atribuyó algo que no era él. Dios le entregó el gobierno, hermanos. Eso lo dice Jeremías 25. Amén. Dios nos ayude. Amén. A no atribuirnos nada. Al pueblo de Dios le falta mucho discernimiento, amados hermanos. Cuando usted ve a un predicador que habla mucho de sí mismo, de sus logros, de lo grande que es, lo poderoso que es, económica, intelectualmente, físicamente, hermano, tiene una boca como de león. Le está robando la gloria a Dios. Amén. Y el pueblo se deja vislumbrar, porque eso es lo que el diablo le ha inyectado a la iglesia, ese éxito y esa prosperidad del mundo. Entonces para ellos eso es de inspiración, porque ellos quieren ser como esas personas. No, hermano, el Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Reitero, el anticristo será el resultado, la mezcla de todos los sistemas mundiales antidios personificados en un solo líder. Será rápido como Alejandro el Grande de Grecia, será brutal como los reyes de Persia con sus leyes, será soberbio como Nabucodonosor, el rey de Babilonia.
Esa es la semejanza del anticristo. Amén. Esa es su carácter. Ahora veamos lo que Satanás le dará al anticristo. Estamos en el capítulo 13 de Apocalipsis. Amén. ¿Cuánto adoramos al Señor? En el verso 3, el verso 2. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Quiere decir que la fuente de su rapidez conquistadora, la fuente de su firmeza destructora, como la de los medopersas, sus pies, y la fuente de su boca blasfema, será Satanás, quien le dará esas tres cosas al anticristo. Le dará su poder. Amén. La capacidad para reinar en la tierra como Dios. Ningún poder lo va a detener a él en este mundo. Será arrollador. De hecho, Daniel capítulo 7 dice: me quedé maravillado por esa bestia que todo lo que pisaba lo trituraba, lo desmenuzaba, lo acababa. ¿Y por qué? Porque Satanás le dará el poder. ¿Y por qué le dará el poder? Porque Dios no va a detenerlo. Al presente hay alguien quien lo detiene, y es Dios mismo quien lo detiene. Cuando la iglesia estaba llena del Espíritu Santo, la iglesia se atribuía ese poder. No, es la iglesia quien lo detiene. No, la iglesia no detiene nada. La iglesia sin el Señor no puede hacer nada. Quien lo detiene es el Señor. Génesis 22, usted puede ver a Dios con su poder restringidor. Y la Biblia dice que Abimelech toma a la esposa de Abraham y la quería tomar para mujer, pero no pudo. ¿Y por qué? Dios le aparece en un sueño y le dice: cuidado, toca a la mujer de Abraham porque es profeta. Y él le dice: pero yo no la he tocado. Y el Señor le responde a Abimelech: es porque yo te detuve. Es porque yo te detuve. Dios es quien detiene la maldad. Pero pastor, ¿por qué hay violencia? ¿Por qué hay asesinatos? ¿Por qué hay robos? Porque Dios ha quitado su poder restringidor. Al presente hay alguien quien lo detiene, pero a su vez será quitado de en medio. Amén. Ese poder está siendo quitado, y en la medida que Dios quite su restricción, entonces el mal avanza, se multiplica. Por eso Dios nos está entregando una sociedad violenta, pecaminosa, malvada. Ahora las mujeres se ofrecen así voluntariamente, y ya no se ofrecen. Ya usted puede leer en artículos de las revistas de farándula que hay mujeres de Europa que viajan a unas islas y unos países de África por comercio sexual. Esas son las mujeres las que solicitan los servicios de los hombres. Estamos en un mundo perverso. Y como ya yo les expliqué a ustedes, es la iglesia la que ha pecado, empezando por sus líderes. Y por eso Dios nos ha entregado a tanta maldad. Aleluya. Y el dragón le dio su poder. Ningún poder lo va a detener, porque Dios ha quitado su poder restringidor de la tierra. Lo dice 2 Tesalonicenses 2:7. Y por eso va a tener el poder para engañar al mundo. El segundo libro de Tesalonicenses 2:9 dice: inicuo cuyo venimiento por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Con gran poder. Satanás le dará poder, capacidad. Amén. Capacidad económica, capacidad intelectual, capacidad política. Amén. Y el dragón le dio su trono. Ese es el segundo. Amén. La segunda cosa que el diablo le dará al anticristo. Es decir, le dará el derecho a reinar como Dios en la tierra. Él es el Dios de este siglo. 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo. Juan capítulo 12, el Señor dijo: viene el príncipe de este mundo. Amén. Capítulo 14 también lo dice Juan.
Es decir, el Dios de este mundo se llama Satanás. Y Satanás, para el tiempo de Juan, tenía su trono en Pérgamo, Turquía, Apocalipsis 2:13. Amén. Donde habían unos hermanos fieles a los cuales el Señor le dice: sé dónde habita, dónde está el trono de Satanás, allá en Turquía, en Pérgamo. Apocalipsis 2:13. Para el tiempo de Juan, ese trono estaba representado en el altar a Zeus en esa ciudad. Amén. Pero Satanás le va a dar el trono donde él se siente y gobierna. Se cree que actualmente puede ser el trono de Satanás está en Davos, donde está el poder mundial, donde está el Foro Mundial Económico, donde está la Organización Mundial de la Salud, donde están todas esas instituciones, donde están los mayores bancos, la reserva, etcétera. Puede ser. No sabemos dónde está el trono, pero le va a dar el trono. Amén. De hecho, el anticristo va a reinar primero en Europa, posiblemente allá en Suiza. Amén. Y luego después, Apocalipsis, Daniel 11, creo que el verso 41 dice: trasladará sus tiendas a la tierra gloriosa, es decir, a Jerusalén, a la mitad de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque va a establecer su trono, ¿en dónde? En el templo, donde se va a sentar como Dios. El gran dragón le dio grande autoridad, es decir, con la capacidad de tener control social de la humanidad, autoridad, obediencia, sometimiento mundial. Y esta decisión de darle la autoridad será el último movimiento desesperado del diablo para descargar su ira contra la humanidad, sabiendo que le queda poco tiempo. Es decir, le va a dar toda la autoridad, le dará esos tres derechos: poder, trono y autoridad, porque ese va a ser su último ataque a la humanidad, que son 3 años y medio que le queda. Amén. No lo hará directamente, sino a través de este hombre. Amén. Manifestado el anticristo. Es decir, el anticristo será la encarnación misma del diablo, aunque el diablo no lo va a poseer, lo va a poseer un demonio poderoso del mismo rango del diablo. Es una parodia del Señor Jesucristo, porque el Padre le dio también poder al Señor Jesucristo. Como ungió Dios, dice Hechos 10:38, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. El anticristo será lo opuesto al Señor Jesucristo. Amén. El anticristo surge, se exalta, crece, mientras que el Señor Jesucristo siempre ha sido exaltado y siempre ha sido el más grande, pero por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico. Amén. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es que el Padre le va a dar, en Daniel 7:14 dice, al Hijo del Hombre, al que se humilló hasta lo sumo, que le dio un nombre sobre todo nombre, le va a dar dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan al Señor Jesucristo. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Aleluya, qué bueno es el Señor. Veamos el verso 3. El anticristo va a buscar su propia gloria. ¿De qué manera? Vamos a verlo. El verso 3 dice: vi una de sus cabezas. Recuerde, tiene 7 cabezas y una de sus cabezas como herida de muerte. Recordemos que la bestia que representa al anticristo y al último gobierno mundial tiene 7 cabezas. Verso 1, capítulo 17, verso 10. La 7ª cabeza es el anticristo. Él dice el anticristo: ese rey aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, los 7 años. Esta cabeza, de esas 7 cabezas de esa bestia, es la que va a ser herida de muerte. Por eso algunos intérpretes dicen que esta bestia va a ser, aunque algunos intérpretes relacionan esta bestia con el gobierno o el imperio romano revivido. Dice que el imperio romano no murió,
sino que sencillamente se adormeció. Transformó su poder político en religioso, y sí es cierto. Recuerde que los césares empezaron a perder su poder poco a poco en el año 200 y en el año 300 uno de los últimos gobernantes fue Constantino, y transformó su poder político en poder religioso, donde él se hizo cristiano bajo el edicto ¿cómo es que se llama? De Milán, en el 313, donde dijo que los cristianos tenían derechos, salieron de sus catacumbas, fueron donde estaban perseguidos, y el gobierno les dio participación en el gobierno, se mezclaron con la política, y ya vemos cómo se creó o inició la Iglesia Católica Romana. Amén. Después del concilio allá en Éfeso, que era el concilio de Nicea, perdón, en Asia Menor, fue el concilio de Nicea en el 325, y desde allí en adelante se empezó a convertir el poder político de Roma en un poder religioso. Amén. Y surge el papado, y usted ya sabe el resto de la historia. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces ellos ven esa herida de muerte como una interpretación histórica de Apocalipsis. Dicen que es el poder de Roma que se durmió, pero que va a resucitar ahora, después del arrebatamiento de la iglesia. Pero esta interpretación tiene un conflicto con su contexto, ya que esta bestia es un individuo, no es un gobierno, es un individuo. Apocalipsis 13:8 y verso 12 dice que va a ser adorado y le van a hacer una imagen, Apocalipsis 13:14, y que es mortal, que luego va a ser apresado, Apocalipsis 19, amén, y va a ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre, donde va a estar el profeta y va a estar al mismo nivel. Es un ser humano. Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Vamos a ver la naturaleza del atentado, herida de muerte, amén. Herida de muerte del griego es faso, que traduce inmolado. Amén. Término usado por la herida mortal que se le infringió al Señor Jesucristo. Apocalipsis 5:6, Apocalipsis 5:9, Apocalipsis 5:12 se refiere al cordero que fue inmolado. O sea, tiene un tipo de herida semejante. Es faso del griego, que significa inmolado. Es decir, el anticristo va a ser inmolado, traspasado como lo fue Cristo. ¿Sabe cómo traduce la versión griega literal de ese texto? Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Leí desde el griego original y dice, y vi una de sus cabezas que fue degollada a muerte, degollada. Amén. O sea, esta cabeza principal de este último reino, el anticristo, va a sufrir un atentado público de muerte. Herida mortal, dice en Apocalipsis 13:12, usted lo puede leer, y ahí dice, habla de herida mortal. Amén, es decir, una herida que de esa no se salva nadie. Amén. Y Apocalipsis 13:14 habla que es hecha con una daga o con una espada. La herida de espada. ¿Cómo así? No entendemos todos esos datos. Todos esos datos bíblicos nos dan a entender de que alguien vendrá con un deseo de revancha, de venganza. Las causas no las sabemos, pero le va a causar una herida. Muy posiblemente puede ser otro judío, porque el anticristo a la mitad de la semana, de acuerdo a Daniel 9:27, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, vendrá a Jerusalén y parará el culto a Dios, lo cancelará. Tal vez algún judío ortodoxo enojado contra este hombre, y habiendo oído el mensaje de los dos testigos de los 144,000, en vez de convertirse, actúa como Pedro en la Santa Cena, que tenía la espada y preguntó, ¿quién es el que te va a traicionar? Gracias a Dios el Señor no le dijo a todos, solamente Juan, y Juan se reservó. Pero la espada la tenía,
Y cuando él estaba pendiente a ver quién era, y cuando Malco da la orden de que arresten al Señor, usted es el de allí, saca la espada a Pedro y le tira a degollarlo. Pues que el Espíritu Santo le movió la cabeza y le cortó fue la oreja. Pero habrá algún Pedro resentido que tomará una daga, burlará la vigilancia, los guardaespaldas de este líder mundial y por detrás le cortará el cuello para matarlo. Herida de muerte, herida de espada, dice Apocalipsis 13:14. Las noticias mundiales centrarán toda su atención en ese atentado. Satanás usará este evento para imitar la muerte y resurrección de Jesucristo. Por tal razón, será llevado de inmediato a un hospital. Todo el mundo estará atento a la evolución de esa herida mortal. Todo el mundo estará a la expectativa. Algunos noticieros dirán, murió el gran líder, murió el gran hermano, murió el gran rey de la tierra. El verso 3, parte B, dice, pero su herida mortal fue sanada. Amén. El anticristo no morirá. Amén. Satanás no tiene poder para resucitarlo, pero sí tiene poder para engañar a la humanidad. Y le hará entender a la humanidad que sí murió, para engañarlos a todos con una falsa resurrección. Satanás va a lograr imitar, obviamente, engañosamente la resurrección de Cristo. Es un engaño en el anticristo. Amén. Y obviamente que también será el medio para desacreditar y anular totalmente la opinión pública, la resurrección de los dos testigos, porque los dos testigos, las cámaras estarán centradas en la gran plaza de Jerusalén, acerca donde está el muro de los lamentos. Allá van a estar extendidos los dos cadáveres de los dos testigos. Las cámaras enfocarán primer, segundo, tercer día, y luego entra espíritu de vida. Ellos se empiezan a mover, se levantan, y aparte de levantarse y mirar a la multitud y mirar a las cámaras, empiezan a elevarse y ascenderán al cielo. Las cámaras, el mundo lo verá. Nadie podrá negar esa resurrección de dos testigos, de esos dos profetas que parecían Moisés y Elías. Entonces ahora el anticristo, el diablo, hace una jugada. Murió ante todo el mundo, presenta las cámaras, todos lo ven allá muerto, allá en un hospital, tal vez con tubos y con allá pobrecito, y lloran por ese hombre. Cuando de un momento a otro abre los ojos y se levanta delante de todo el mundo. Una imitación de la resurrección de Cristo, para mostrarse ante el mundo, amén, como el supuesto verdadero Salvador. Y de esa manera la humanidad se va a maravillar. Dice la Biblia, ese es el resultado. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cuál va a ser la respuesta del mundo entero ante ese supuesto milagro? Asombro. Asombro. Una vez más, toda la humanidad va a ser manipulada, engañada por los medios de comunicación, como fueron engañados en la pandemia. Amén. Van a ser engañados. ¿Y cuál va a ser el resultado de ese control social? Todo mundo se va en pos de la bestia. Miren todos los titulares, CNN, todas las cadenas, Univisión, aquí en Colombia, en Venezuela, RCTV, Venevisión venezolana, aquí en Colombia, RCN, Caracol, en todos los países, diciendo lo mismo: resucitó, resucitó, Él vive, el Mesías, el Mesías. Por eso la tierra se va a maravillar. Y dice, se maravilla en pos de la bestia. Cuando dice en pos, es que todo el mundo toma la decisión voluntaria de creer y seguir al anticristo como su Mesías, como su Salvador. En pos. La misma palabra que el Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y la humanidad va a tomar la decisión de seguir en pos
de la bestia. Y aquí va el último punto, donde el diablo va a lograr la adoración de esa bestia. Verso 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Los medios de comunicación, juntamente con las redes sociales, van a jugar un rol muy importante en la propaganda mundial, en el adoctrinamiento, en el lavado de cerebro global. Para ese tiempo todos se preguntarán: ¿y cómo resucitó la bestia? ¿Quién le otorgó vida a la bestia? Habrán analistas, hasta teólogos se prestarán para eso. Amén. Políticos, científicos, médicos, brujos, todos coinciden en que fue un poder espiritual. Amén. Y en respuesta a esta y otras preguntas similares, ¿cómo resucitó? ¿Quién le otorgó ese poder a ese hombre para que se levantara de los medios? Ninguno va a decir que es el Dios de la Biblia, porque para ese entonces ellos están negando el nombre de Dios. En ese punto de la historia humana es donde Satanás logra una de sus metas más codiciadas, y es que todos los seres humanos le adoren. Y en ese punto el diablo, a través de los medios y todos estos analistas importantes en el mundo, llegarán a la conclusión que fue Satanás el autor de esa resurrección. Amén. Y Satanás logrará que la humanidad lo adore a él. Lucas 4:7, el diablo le dijo al Señor: todo esto te daré si tú postrado me adorares. Isaías 14:14, seré semejante al Altísimo. Quería la adoración y la va a querer. Dice: y adoraron al dragón, es decir, adoraron al diablo, amados hermanos, la humanidad. El verbo griego para adorar transmite una acción de inclinarse y reconocer un estado divino. De la misma manera que los 24 ancianos, Apocalipsis 5:14 y Apocalipsis 11:16, se postran y adoran a Dios. Esto quiere decir que la humanidad va a estar totalmente engañada, y por eso van a adorar al diablo como a Dios. ¿Cuántos adoramos al Señor? Lo va a lograr el diablo, la adoración a Él. Amén. Pero también van a adorar al anticristo. Y adoraron al dragón y adoraron a la bestia. ¿Cuántos adoramos al Señor? Adoraron a la bestia. Mire, cuando Cristo resucitó, Él no hizo pública su resurrección, ni buscó gloria humana. Él se escondió. Solamente se le apareció a sus discípulos. Amén. Pero el anticristo va a ser lo contrario. El anticristo será un amador de sí mismo. Le gusta la gloria humana. Amén. Por eso, mira, amado hermano, perdónenme. Usted tiene que identificarse con el Señor y su palabra. Cuando usted ve iglesias que se muestran muchos en las redes sociales, cuando usted ve cantantes, predicadores que se muestran mucho en las redes sociales, su propia gloria buscan, están mal delante de Dios. Por favor, tengamos discernimiento. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Dice la Biblia que el anticristo será un amador de sí mismo, le gusta la gloria humana, va a usar su falsa resurrección para autoproclamarse como el Mesías, autoproclamarse el Dios encarnado, para exigir adoración mundial. Eso es lo que él busca. El primer intento de adoración humana ocurrió con Nimrod en Génesis 10 y el capítulo 11 de Génesis. Génesis 10:8 dice que Nimrod fue el primer poderoso de la tierra. ¿Y por qué Moisés escribe primer poderoso? Porque Moisés sabía de que vendrían muchos poderosos en la tierra, pero el Espíritu Santo sabía más que Moisés. Sabía de que existirían más poderosos, pero vendría el último poderoso de la tierra, que sería el anticristo. Y el último poderoso de la tierra, el anticristo, va a ser adorado por el mundo
como inmortal, como invencible. El resultado de esa adoración mundial al diablo y al anticristo será la culminación de la religión falsa, a Satanás. Amén. Pablo dice que se hará pasar por Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios. Hablemos de cronología. A los 3 años y medio, a la mitad de la semana, el anticristo hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, se traslada de Europa a Jerusalén y cerrará el culto a Dios. Se opondrán muchos y en esa persecución dará la orden a los primeros que se oponen, que son los 2 testigos, los matarán. No podían matarlos antes, pero los matan. Amén. Se cierra el templo. Los soldados toman el control del templo. Amén. 3 días y medio resucitan los 2 testigos, van al cielo. Amén. Y en revancha alguien le hace una herida mortal al anticristo y él prácticamente muere. En esos días, se puede la noticia mundial, resucita aparentemente. Cuando él resucita, se levanta y luego él viene al templo, se sienta, abre el templo, pero en las condiciones de él, y se sienta allá en el lugar santísimo, se hace pasar por Dios y exige adoración mundial. El falso profeta le dice a la humanidad: háganle una imagen a él, a la bestia que tuvo herida de muerte, pero vivió. Amén. Y le hacen la imagen y traen la imagen de la bestia y la meten en el lugar santísimo. Será la abominación desoladora y empieza la persecución de judíos. Posiblemente eso va a ocurrir en 30 días, de acuerdo a Daniel capítulo 12, verso 11. Amén. Porque la Biblia dice que son 1290 días. En el verso 7 de Apocalipsis de Daniel 12:7 dice que Daniel pregunta: ¿cuándo se acabará esa persecución? Y dice: en 1260 días. Pero el ángel le dice a Daniel: desde el mismo momento que cese la ofrenda y el sacrificio y se imponga la abominación de la desoladora, ocurrirán 1290 días. Amén. Es decir, cesa la ofrenda en el día 1260, a los 3 años y medio, y pasarán 30 días donde ocurrirá la aparente muerte, la abominación desoladora, y empezarán los otros 1260 días que corresponden a los otros 3 años y medio, que será la última persecución. Amén. La proclamación mundial dice: y adoraron a la bestia diciendo. Habrá una proclamación mundial. ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ya estamos terminando. La primera parte de esta proclama mundial es: ¿quién como la bestia? ¿Sabe que esa expresión ¿quién como? Es una burla a la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, en el cántico de Moisés, Éxodo 15:11, cántico de Moisés y María cuando pasaron el Mar Rojo, ellos expresaron: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Es una burla. ¿Quién como la bestia? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Lo mismo está en el Salmo 35:10, Miqueas 7:18. El anticristo va a usurpar la alabanza debida a Dios. Y los medios de comunicación y las redes van a imponer ese eslogan mundial todo el tiempo, para que la gente repita como loros todo el tiempo: ¿quién como la bestia? Amén. O sea, cuando habla de quién como la bestia, es una referencia, una burla a lo que Moisés y el Espíritu expresó de Dios. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Es decir, no tiene comparación. Es único, es soberano. Dios.
Pero los medios de comunicación van a decir de que este hombre es único, es soberano y no tiene comparación con ninguno. ¿Quién como la bestia? Es una blasfemia atribuirle a un hombre mortal atributos divinos. La segunda parte de esa proclamación, ¿y quién podrá luchar contra ella?, resalta su aparente invencibilidad. Es invencible la bestia. ¿Quién podrá luchar, oponerse? No hay nadie, no hay poder humano en la tierra. Y de esta manera le van a inyectar a la población mundial intimidación. ¿Sabe que los violentos y los manipuladores primero intimidan para asustar a la gente y que se queden callados? Les ponen la mordaza para luego ellos enseñar sus mentiras, sus falsedades. Amén. Eso hacen los falsos maestros, los falsos profetas. Atacan al justo que estudia, medita y predica la palabra para que ese justo no lo juzgue. Y lo intimida, torciendo el texto bíblico. Cuando la palabra de Dios nos da autoridad para probar los espíritus si son de Dios. Lo mismo hacen los dictadores. Los dictadores intimidan para que no le pregunten preguntas incómodas, para que la oposición no se les oponga. Amén. Y los intimida para que queden callados, no digan nada. Esto es una intimidación. ¿Quién podrá luchar contra ella? Todo el mundo se queda callado. ¿Y por qué? Porque las noticias explicarán quién podrá luchar. Miren los que se levantaron. El último que lo trató de hacer, inclusive lo mató, él mismo venció la muerte y ya lo arrestaron, ya lo decapitaron, ya murió. Nadie puede luchar contra la bestia. Se llama intimidación. ¿Quién podrá luchar contra ella? Y la gente va a quedar bajo temor, bajo miedo. Nadie se va a levantar. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Qué tremendo, ¿cierto que sí, amados? Pues le cuento que van a haber muchos que no le van a creer ese cuentico. ¿Quién podrá luchar contra ella? Habrán miles que creen al Evangelio y saben de que hay un poder superior que puede luchar con... Es más, no va a utilizar ningún arma. Lo va a destruir con el espíritu de su venida, con el resplandor de su venida. Nosotros alabamos al Señor. Los hijos de Dios no nos dejamos atemorizar por los que nos intimidan. Amén. Y la iglesia, obviamente que vamos a estar en el cielo, pero los evangélicos que van a creer en la gran tribulación, usted lee Apocalipsis 15, usted va a ver una multitud que vencieron a la bestia. Que no podía ser vencida. Claro que la vencimos. ¿Y cómo se vence? La vencemos con el testimonio, la vencemos con la sangre de Cristo, la vencemos permaneciendo fieles al Señor. De esa manera nosotros vencemos el pecado del mundo, la maldad. Póngase de pie, amados hermanos. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado, Señor. Gracias por esta bendición, Señor, por esta palabra. Honor, gloria, honra son para ti, Señor. Alabanza, exaltación, poder, magnificencia. Muchas gracias, Padre. Te alabamos, Señor, te adoramos. Te exaltamos, te damos la gloria, Padre, te damos la alabanza. Gracias por esta palabra, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido con tu palabra, nos has llenado con tu palabra. Sabemos lo que viene para este mundo, Señor. Sabemos que viene el anticristo, Señor. Pero nosotros no esperamos a ese hombre, te esperamos a ti, Señor, desde los cielos, a ti, Jesucristo, el Mesías, el verdadero Dios, el que nos libra de la ira venidera, Señor.
Te esperamos, Señor Jesús. Te esperamos. Analizamos lo que le viene a este mundo y te pedimos que nos libres de la ira venidera, de esa persecución del anticristo, Señor. Pero te pedimos, Padre, misericordia. Ayuda a este pueblo, ayúdanos a consagrarnos, ayúdanos a llenarnos de tu Espíritu, a santificarnos. Llénanos con tu palabra, llénanos con tu presencia. Ayúdanos a estar preparados en el nombre de Jesús. Prepara esta iglesia, prepara este pueblo. Lávanos con la sangre de Cristo, límpianos con la sangre de Cristo. Prepáranos, Señor, llévanos contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, Señor, para tu adoración, Dios mío. Habla la palabra, bendice la palabra, bendice al pueblo. La palabra ha sido sembrada, está en el corazón del pueblo. No permitas que Satanás venga y la saque para que no sean salvos, Señor. Eso es lo que hace el diablo, venir y sacar la palabra para que no se salven. Señor, no le permitas al enemigo, Dios. Preserva esa palabra, permite que esa palabra crezca en el corazón del pueblo, que el pueblo se santifique, se llene, el pueblo se consagre, busque tu rostro, el pueblo te ame, te adore, te sirva para tu gloria y tu honra, Padre, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Padre, te exaltamos, te damos la gloria, Señor. Te damos la honra, Padre. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos a recoger la ofrenda. Hermana Marta y la hermana Azucena me ayuda a orar por la ofrenda y despedimos el culto. Amén. ¿Cuántos nos hemos gozado, amados? Los que no vinieron se perdieron esta bendición. Y no es lo mismo verla desde la casa. Yo sé que hay muchos que les gusta este mensaje, pero le da miedo venir acá a esta iglesia. Amén. No es lo mismo verlo usted allá en casa que acá. De hecho, hay veces se corta la transmisión y usted se ha dado cuenta. Arriésgase, venga, congrégase. Dios les bendiga. Gloria al Señor Jesucristo por su bendita palabra. Pongámonos en pie, amados. Pongámonos en pie, hermano, para orar, para ser testigos. Bendito Dios, Padre celestial, Señor de la gloria, Padre Santo, Dios omnipotente, te damos toda la gloria a ti, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración, Señor, a ti. Gracias por tu palabra preciosa.